Sí, doctor, aquí estoy. Oye, platícame sobre estos medicamentos que están hasta arriba. El ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y el ticagrelor. ¿Dónde actúan? ¿Y cuáles son sus consecuencias para un cirujano? Pues la aspirina, como vimos, actúa como no me acuerdo, antitrombótico. Ajá, El- no. Es que está el otro nombre, pero no me acuerdo. Bueno, el ácido acetilsalicílico. Uh-huh. mm, Ay, no me recuerdo bien. Bueno, el clopidogrel se utiliza como para tratar problemas mortales del corazón y del vaso, ¿Problemas qué? como mortales del corazón y de los vasos sanguíneos, como mala circulación, pues que tengan mala circulación. Ajá. Y, y se puede utilizar junto con la aspirina. Bueno, yo recuerdo que se podía combinar con la aspirina como para personas que habían tenido un derrame cerebral o que tienen infartos o anginas de pecho, bueno, como dolor de pecho muy fuerte. Ajá. También Usar paraquina. Ok. ¿Qué más? en una clase habíamos visto que también se utilizaba el clopidogrel junto con la aspirina para las intervenciones la intervención coronaria percutánea. Ajá. Utilizan para esto. ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es? ¿Qué hace? Cuando vean un medicamento, siempre fíjense cuál es su efecto fisiológico. Los medicamentos, todos, absolutamente todos, inhiben o aceleran o multiplican un proceso fisiológico. Algo hacen ahí. Que se secrete más líquido, que se secrete menos, que se secrete más ácido, que se secrete menos, que se transmita mejor tal impulso. Eso es lo que hacen, ¿sí? Entonces, esos que me dijiste están bien. Eso de mala circulación, no me gusta ese término porque pues, es el que usa así como mi vecina, ¿no? De que, pues es que mi tía tenía ahí mala circulación, pero pues no te dice absolutamente nada. Es insuficiencia venosa, es insuficiencia arterial, trae placas de ateroma, es porque están los vasos de tal o cual materia, no te dice mucho. Entonces, hay que ser mucho más específicos, ¿no? El ácido acetilsalicílico y los otros dos medicamentos que están ahí abajo, que es el clopidogrel y el ticagrelor, son antiagregantes plaquetarios. Evitan que una plaqueta se pegue con otra plaqueta y por lo tanto evitan que se haga un tapón de plaquetas. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Por eso lo usan cuando meten cateterismos cardíacos, porque así no se va a trombosar el paciente. Por eso lo usan cuando ya han tenido una angina, porque esa angina te dice que la gente inclusive le dice preinfarto, ¿no? Entonces tienes poco luz o las coronarias se están constriñendo por algún motivo y hacen que la luz sea más pequeñita y es más fácil que se haga ahí un tapón de plaquetas. Entonces lo que hacemos aquí es como si les diéramos una embarrada de manteca, ¿no? Entonces ya no se pueden pegar una con las otras, se resbalan y ya no hacen un tapón. Eso es lo que hacen estos dos medicamentos. Actúan a diferentes niveles, no actúan los dos en el mismo nivel en la plaqueta. Por ello, tienen diferentes vidas medias y eso lo tenemos que conocer como cirujano porque pues, nos dan cierto riesgo de que sangren. Si es para que no te coagules, pues cuando estás operando lo que quieres es que coagule el paciente para que no sangre. La aspirina inhibe irreversiblemente la capacidad de agregación de la plaqueta a la que toca.
nunca más esa plaqueta volverá a pegarse con otra plaqueta cuando tomaste aspirina. Se necesitan formar nuevas plaquetas para que estas nuevas plaquetas puedan pegarse y hacer un coágulo. ¿Cuánto tiempo vive una plaqueta? ¿Te acuerdas de eso, Brenda? Es que mi internet está fallando un montón, doctor, perdón. Sí, o sea, es que me llega el sonido después. Pero las plaquetas vivían 120 días. No. No es cierto, esos eran los glóbulos rojos, perdón. Uh-huh. No, las plaquetas eran 6 días, ¿no? Eran menos. Sí, más o menos una semana. Entonces, si tú tomas aspirina hoy, aunque sea una dosis de bebé de 80 miligramos, que son las Protect, que unas vienen de 80, otras vienen de 100, generalmente con eso es más que suficiente para bloquearte todas las plaquetas. Se las dan una vez al día porque se les olvida tomarlos y porque se van produciendo todos los días nuevas plaquetas. Entonces, hasta que se mueran las plaquetas que estuvieron inactivadas y haya nuevas plaquetas, se acaba el efecto de la aspirina. Entonces, lo ideal es, antes de operar, el paciente haya dejado la aspirina por lo menos una semana antes. Para procedimientos pequeños, como endoscopías o cirugías muy pequeñitas, podemos quitarla unos días antes y no pasa nada. Cuando es urgencia, podemos operarla de urgencia y tampoco pasa nada. Sí sangran un poco más, pero generalmente no es un sangrado excesivo. Cuando es por aspirina o con clopidogrel, más o menos lo puedes contener. Pero lo ideal es que lo puedas detener o lo puedas revertir. La aspirina dura 7 días porque se une de manera irreversible. Pero el clopidogrel y el ticagrelor son reversibles. Entonces te dura el efecto más o menos entre 3 y 5 días. Con que suspendas esos medicamentos 3 días antes de la operación, ya no tienes efecto del medicamento y puedes operar sin ningún problema. Enrique. Doctor, dijo ¿sí? que se suspende 3 días antes, ¿verdad? Clopidogrel y ticagrelor entre 3 y 5 y la aspirina 7 días. Ok. Algunas guías te dicen que con 5 es más que suficiente porque pues ya se formaron nuevas plaquetas, entonces ya son poquitas las que están inactivadas, ¿no? Enrique Martínez, ¿andas por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Oye, Enrique, y si tuvieras que operar un paciente de urgencia y no puedes esperar estos 7 días para quitarle, y está tomando clopidogrel y aspirina, ¿no? Ambos, y lo tienes que de urgencia lo tienes que operar, ¿cuál sería el antídoto que utilizarías en este caso? Pues yo como cuando estaba leyendo justamente vi este caso de antiagregantes plaquetarios y mencionaba que en general no se recomendaba pues dar como algo que los contrarrestase así pues inmediatamente y que pues más que nada era reponer la sangre que pudieran perder con paquetes globulares. No. Lo que puedes hacer para que no pierda hematíes y le transfundas menos volumen y todo es pasarle plaquetas. Lo que hacemos con estos pacientes, lo que pasa es que es un poquito más difíciles de conseguir las plaquetas, pero se les puede pasar plaquetas y con eso se inactiva lo de la aspirina. Y ya la segunda opción, pues obviamente si perdieron mucha sangre, pues se la pueden empezar a poner. Pero la idea es que el paciente no pierda sangre y lo vuelvas a transfundir. Un paciente que pierde toda su sangre y le pones nueva sangre está en riesgo de muchas cosas, que les va mal. Pocos pacientes toleran eso, ¿no? Perder mucha sangre y recibir transfusiones. Lo ideal es que no pierdan esa sangre, ¿no? Y esa es la idea aquí. Si no, imagínate, pues sí, que se pierda todo, al fin y al cabo le puedo poner y me acabo el banco de sangre. No, esa no es la idea. Las transfusiones te pueden traer infecciones, aunque estén bien checados y todo, te pueden traer infecciones. Entre más transfusiones le hagas, aunque sea su mismo grupo sanguíneo, se van creando anticuerpos. Y tienes mucho más riesgo con cada transfusión que la siguiente transfusión
te haga una reacción alérgica o anafiláctica al estarlo transfundiendo, aunque sea el mismo, aunque se lo done el gemelo, ¿no? Entonces, tienen riesgo de acidosis metabólica, riesgos de hipotermia, de coagulopatías, porque finalmente la sangre que le pones trae un anticoagulante, ¿no? Y entonces cada vez que lo transfundes, pues le estás transfundiendo también algo de anticoagulante. Te recomiendan que después de 3 o 5 paquetes globulares le metes un poquito de calcio para inactivar ese anticoagulante, pero aún así pues, le estás metiendo anticoagulante. Entonces hay que evitar las transfusiones, ¿no? Cuando son necesarias hay que hacerlo, punto, pero si puedes evitarle eso a tu paciente es mejor. Si te puedes esperar a que pasen estos 5 días después de haber tomado clopidogrel o acetil salicílico, mejor. Si no te puedes esperar, le pasas un paquete de plaquetas y ya con eso tienes más que suficiente. Ahora, las plaquetas se transfunden en 2 modalidades. Uno es un paquete plaquetario, una unidad plaquetaria, y la otra es una féresis plaquetaria. Una féresis plaquetaria te equivale más o menos a 5 o 6 unidades de plaquetas. Y ¿alguien sabe qué diferencia hay? Además de que la féresis pues, está más cargada, más concentrada, ¿qué diferencia hay entre los paquetes plaquetarios o las unidades plaquetarias y una féresis plaquetaria? Creo que no. ¿No tomaron hematología y medicina transfusional? Sí llevamos hemato, pero pues no hablamos específicamente de estos temas. Entonces, ¿de qué hablaron? Pues como que lo básico, no sé, como pues ¿De leucemias raras? ¿Cuál? ¿De leucemias raras o qué? Pues lo más básico, así básico. Oh, qué cosa. Bueno. Cuando tú donas sangre, te sacan más o menos medio litro. De este medio litro de sangre, rara vez se transfunde la sangre completa. Siempre se fracciona. Se mete en una centrífuga y después de centrifugarlo se van a separar los elementos formes del suero. Estos elementos formes, una parte son glóbulos rojos, puros glóbulos rojos. De ahí se saca el concentrado eritrocitario. Y salen más o menos unos 300 mililitros, que es lo que le pasas con un concentrado eritrocitario. Luego sacas como 10 o 15 mililitros, que son una línea blanquita que se le queda ahí en medio de cuando haces la centrifugación. Y esos 15 mililitros son las plaquetas. Esta es una unidad plaquetaria. Y el resto, que es el puro suero, eso se llama plasma. El plasma se congela para guardarlo y así te dura más tiempo. Por eso cuando lo pones, le pones un plasma fresco congelado, que en realidad es descongelado porque no lo puedes pasar congelado, ¿no? Entonces lo tienes que congelar y luego lo descongelas para poderlo pasar, entonces sería descongelado, pero así se llama, plasma fresco congelado. Y los eritrocitos, esos se meten en refrigeración, esos no se pueden congelar, trae células. Entonces te dura menos tiempo en el refrigerador antes de que se eche a perder y lo tienes que transfundir. Y las plaquetas, esas te duran todavía menos tiempo, ¿no? Te duran 3, 4 días más o menos. Y las plaquetas las tienes que guardar en una máquina que se mueve. Así como los toros mecánicos que se están moviendo solitos todo el tiempo. Así, esta es como una báscula, pero que se mueve como los toros mecánicos. Y tiene que estarse moviendo todo el tiempo, porque si no, pues las plaquetas se pegan una con la otra. Y entonces son 10, 15 mililitros que vienen en una bolsita y que la están moviendo todo el tiempo. Esa es una unidad plaquetaria. Cuando hacen una féresis plaquetaria,
al paciente lo conectan a una máquina similar a las máquinas de hemodiálisis. Le sacan toda su sangre, se la filtran y estos filtros van a atrapar a las plaquetas. Entonces, vamos a tener más o menos unos 100 mililitros de plaquetas de un solo paciente, de un solo donador. Y toda la sangre le circuló por una máquina y luego ya se la regresaron. Eso tiene riesgos para el donador, porque tiene riesgos de coagularse, tiene riesgos de infectarse, tiene riesgos de embolias aéreas, o sea, tiene riesgos el donar plaquetas así de esta manera. Si nada más de una unidad, pues tu único riesgo es el pinchazo que te dan, ¿no? Y que se te vaya a infectar ahí y ya, o que te desmayes cuando ves la aguja, ¿no? Ese es todo tu riesgo. Porque 500 mililitros pues no caes en choque, no pasa nada. Pero cuando donas plaquetas sí, porque te tienen que sacar toda la sangre, te la regresan y entonces ya tienes una féresis plaquetaria, así se llama. Y como le sacan todas las plaquetas a un paciente, a un solo donador, entonces puedes tener muchas plaquetas en una sola bolsita. Y entonces te equivale más o menos a 5 o 6 unidades plaquetarias. Cada plaqueta, cada unidad plaquetaria te sube más o menos 10,000 plaquetas en la biometría hemática. O sea que si tú tienes un paciente con 70,000 plaquetas y le pasas una unidad, se la subirás a 80,000 plaquetas, más o menos. Pero si le pasas una féresis plaquetaria, entonces pues, la cosa se pone mejor, porque en lugar de subirle a 80,000, de 70,000 le sube a 120,000, ¿no? Entonces ya tiene una cantidad de plaquetas muy buena, está padrísimo. Ahora, hay algo que pues no está tan padre. Primero, las plaquetas se tienen que guardar en estas basculitas que se están moviendo todo el tiempo, ¿no? Porque si se detiene, se coagulan y ya no sirve lo que le estás pasando. Y segundo, las plaquetas que transfundes duran vivas en el receptor más o menos unas 6 horas. Es decir, si yo voy a operar mañana a un paciente y le transfundo plaquetas hoy, no me sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces, lo que tengo que hacer es transfundir a este paciente unas horas antes o en el momento de incidir, ¿sí? Máximo 2 horas o en el momento de incidir. En ese momento se pasan las plaquetas, funcionan bien esas plaquetas mientras las estoy operando y listo, ¿sale? Entonces transfundimos las plaquetas cuando hay una plaquetopenia importante y es una cirugía de urgencia, o cuando tenemos o esto de las aspirinas. La verdad es que, como les digo, es difícil conseguir las plaquetas, se tardan muchas horas, o sea, es de un día para otro, no es inmediato que te puedas tener un donador con una féresis. Es poco frecuente que en los bancos de sangre tengas suficientes unidades plaquetarias, entonces te consiguen 1 o 2 y se echan a perder, entonces no las pueden tener mucho tiempo. Entonces ese es el motivo por lo que muchas veces no utilizamos esos concentrados plaquetarios o podemos pasar esas plaquetas. Quizás por eso habías leído eso en el artículo de que pues mejor le pasas porque pues, está cañón hacer todo esto, pero lo correcto es pues quitar el problema, ¿no? que tienes ahí. Ok. Fabio Antonio. A ver, ahora ya no, perdón, a todos los demás, ya no hay dudas sobre esto, sobre las plaquetas, la unidad celular, cómo lo mides y cuánto ¿Ya? ¿Todo bien? Vale. Entonces continuamos con Fabio. Fabio, platícame de las heparinas. Aquí le estoy poniendo que hay unas de bajo peso molecular y supongo que hay unas de alto peso molecular. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúas? ¿Cómo las mides? ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo las manejas? ¿Qué pasa si hay un paciente heparinizado? ¿Lo puedo operar o no lo puedo operar? ¿Qué casos están heparinizados? ¿Y cómo funcionan esas dos heparinas? Pues no estoy bien seguro de la farmacocinética, pero
los dos son pues antitrombóticos, entonces no se podría operar para el paciente heparinizado. ¿Y cómo lo mides? ¿Cómo me doy cuenta si un paciente está heparinizado o no? ¿Y cómo le hago para así operarlo si le estoy pasando aspirina? Digo, heparina. Pues supongo en los tiempos de coagulación, pero no estoy seguro de bien en qué Lo dije hace ratito, ¿cuál de los tiempos de coagulación se prolonga más? Sí, estabas ¿En el tiempo de protrombina? En el TTP. Sí, en el TTP es donde puedes ver. Esa es la heparina, es lo que va a prolongar. Entonces, si tienes un TTP prolongado, tu paciente va a sangrar. Y estos sí sangran bastante. Hay dos tipos de heparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Obviamente, es la heparina completa la que es la no fraccionada, ¿no? Las otras, como está partida la molécula, por eso tienen un bajo peso molecular, son heparinas fraccionadas. La heparina no fraccionada es más barata y es la que tenemos más a la mano, por precio y eso. Se puede colocar de forma intravenosa y se puede colocar de forma subcutánea. Cuando se coloca por forma intravenosa, en general se hepariniza al paciente, se les pone un bolo de inicio de 1000 unidades y luego se les va poniendo más o menos 1000 unidades por hora. Son 10 a 15 por cada kilo de peso, ¿no? Y con eso mantienes al paciente que no va a coagular. Este tipo de heparinización se utiliza mucho en los pacientes que entran a hemodiálisis. Se les hepariniza el catéter y toda la sangre va mezclada con heparina para que pueda pasar por las máquinas y los ductos, se fría esa sangre, se calienta esa sangre. Estos ductos no tienen un endotelio como los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si no les pusiéramos anticoagulante, eso se coagularía la sangre. Sacaría sangre del paciente y le meterías puros coágulos. Entonces es importante tenerlos heparinizados y por eso utilizamos heparina intravenosa. La heparina intravenosa tarda poco tiempo en el torrente sanguíneo. Generalmente con 6 horas ya no tienes tanto efecto. La verdad es que sí se ve algo del efecto cuando los operas y le hicieron hemodiálisis el día previo, casi siempre sangran algo, ¿no? Pero en teoría, con 6 horas que te esperes para operarlo, ya puedes meter al paciente. Si estuviste utilizando heparina intravenosa, heparina no fraccionada intravenosa. Y lo que puedes hacer pues, es medirle los tiempos de coagulación y si el TTP ya está normal, pues entonces ya lo puedes operar, ¿no? Y ya estás. Ahora, cuando se coloca por vía subcutánea, se pueden colocar 1000 unidades subcutáneas y eso te sirve no como terapia anticoagulante, sino como prevención de trombos. No se aconseja tanto las heparinas no fraccionadas subcutáneas porque no hay mucho control en la absorción. Se prefieren las de bajo peso molecular, que esas sí están diseñadas para ponerse de forma subcutánea. ¿Qué más? Ok, cuando se pone vía subcutánea, lo ideal es esperarse por lo menos 24 horas antes de operar al paciente. Si un paciente se tiene que operar y está heparinizado, existe un antídoto y ese antídoto se llama sulfato de protamina zinc. Si tú colocas este medicamento, el sulfato de protamina zinc, ya no hay acción de la heparina y entonces puedes operarlo de forma inmediata. Pero les digo, si es intravenoso, como dura poco tiempo, con esperarte unas horas es más que suficiente, ¿no? Okay. Las heparinas de bajo peso molecular tienen el truco de que
casi no alteran los tiempos de coagulación. Entonces es difícil darte cuenta si el paciente está anticoagulado. Entonces les haces los tiempos de coagulación, están normales, los metes a operar y te sangran un chorro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban con enoxaparina o con fraxiparina. Tienen la ventaja de que duran 12 horas más o menos el efecto. Entonces, entre 12 y 24 horas. Entonces se lo pones hoy y ya mañana puedes operar al paciente. Entonces una paciente que se fracturó una cadera, que está acostada durante mucho tiempo, le tienes que estar poniendo heparina para evitar que haga coágulos y trombosis. Y pues ya sé que la voy a operar mañana, pues le pongo hoy la enoxaparina y el día siguiente, mañana, pues ya la opero y no tengo mayor problema, ¿no? Insisto, las de bajo peso molecular son difíciles de medir. Los tiempos de coagulación casi no alteran los tiempos de coagulación, ¿no? Y la heparina no fraccionada sí los prolonga en el TTP. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Conste, no quiero que vayan a bajar cuando estén en piso un paciente heparinizado a que lo operen. Los únicos que se bajan así heparinizados para operar son los de cateterismo cardíaco. Ahí no tienen tanto problema. Bien, luego tenemos otros medicamentos que son inhibidores selectivos del factor 10A. El más común, porque fue el primero que se utilizó, fue el Xarelto, que es el apixaban. Está el rivaroxaban y hay algunos otros de estos medicamentos. Si se acuerdan, la vía extrínseca y la vía intrínseca se unen en el calcio, que es el factor 10A. Activado, y ahí es donde actúa el apixaban, el rivaroxaban, este tipo de medicamentos. Estos medicamentos son vía oral. Cada uno de estos medicamentos tiene diferentes tiempos de vida. Empiezan a actuar en el momento que te lo tomas y generalmente si tienes muy poco tiempo de tomarlos, con 24 o 48 horas de suspenderlo es más que suficiente. Cuando ya tienes un tiempo prolongado, cuando tienes más de un mes de estarlos tomando, se deben de suspender 72 horas, entre 3 días y 5 días antes de la cirugía, para que no tengas problemas. Lo ideal son 3 días, ¿ok? Ahí suspendes los medicamentos y los puedes utilizar. Lo malo de estos medicamentos es que no tienes no tienes forma de medirlo tampoco. No alteran mucho los tiempos de coagulación, o no alteran nada los tiempos de coagulación. Y la otra es que sí tienen antídoto, pero no lo venden en México, entonces es difícil encontrarlo. Cuando tienes que operar de urgencias a estos pacientes, lo que haces es ponerles vitamina K y ponerles plasma fresco. Al ponerle plasma fresco, pues les estás metiendo factores de coagulación nuevos y con eso permites que pueda coagular mejor este paciente, ¿vale? Y finalmente tenemos a la warfarina y el azenocumarol. Estos van a actuar sobre el INR, se van a medir con el INR. Como ya les comenté, un INR 2.5 o 3 nos habla de que el paciente está totalmente decoagulado y que no le va a dar un infarto, pero va a sangrar horrores. Opérelo de lo que lo operes. Aunque seas muy hábil y le cauterices y le quemes los vasos sanguíneos, los clipes, todo, va a sangrar muchísimo el paciente. Entonces, el INR para ser operado tiene que ser menos de 1.5. De preferencia que esté en 1, que es lo normal. La warfarina, que es veneno para ratas, y el azenocumarol también, actúan inhibiendo los factores dependientes de la vitamina K. Entonces, prolongan estos tiempos de coagulación de la vía del TP. Que el TP, como ya vimos, lo metemos en un pool para hacer un promedio y con base a ello podemos obtener el INR. Y así no hay variaciones entre laboratorio y laboratorio. Cada laboratorio tiene su propio INR dependiendo del número de pacientes que vea. Entre más pacientes vea ese laboratorio, o sea un laboratorio más grande, pues tendrá un INR más creíble, ¿no? Más confiable.
Si nada más ve 2 pacientes al día, pues el INR que te da ese laboratorio no está en confianza. ¿Qué más? Entonces, cuando tenemos que tenemos un paciente que está tomando warfarina o azenocumarol, si es para urgencia, lo que tenemos que hacer es vitamina K para que puedan hacer nuevos factores de coagulación. Obviamente suspender el medicamento. Se le pasa vitamina K para que haga nuevos factores de coagulación y le pasamos plasmas frescos que traen muchos paquetes, muchos nuevos factores de coagulación del donador, y ya con eso podemos operar a nuestro paciente. De preferencia que el NR se pueda corregir antes de meterlo a operar. Si sangran mucho y se te mueren en la cirugía por el sangrado. Si tenemos tiempo, tenemos que suspenderlo 7 días antes. La warfarina y el azenocumarol no actúan de forma inmediata. Entonces te tomas el medicamento hoy y mañana y pasado mañana, y como al 4º o 5º día es cuando ves que ya el INR se está elevando y que ya tienes una protección antitrombótica. Por ello tenemos que usar algo que se llama terapia puente, y ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Ok? Pero entonces es bien importante que sepan en dónde actúan estos que son los anticoagulantes y antiagregantes más importantes. Acuérdense, los antiagregantes actúan en las células, en las plaquetas, y los anticoagulantes en los factores humorales, vía extrínseca y vía intrínseca de la coagulación. Algunos se pueden medir midiendo el TP, el TTP o el INR, dependiendo de qué vía de la coagulación altere, pero algunos no se pueden medir. Los XA y las de bajo peso molecular no alteran los tiempos de coagulación. Son puntos bien importantes en la práctica, porque muchas veces me hablan los internistas, me dicen, no, pues ya opéralo. Más cuando estaba en la institución, ¿no? Ya que en privado no me pasa que hagan eso, más que cuando estoy con los intensivistas, con esos uno siempre se anda peleando. Porque dicen, no, ya opéralo, ya le quitamos el apixaban ayer, sí, güey, porque a ti no te va a sangrar, me va a sangrar a mí, ¿no? Entonces, pues sí, qué chistosito. Entonces es importante, decían, no, pues tiene tiempos de coagulación normales. Sí, tiene tiempos de coagulación normales, pero está con heparininas de bajo peso molecular, y además, hasta ayer estaba tomando aspirinas, pero tú crees que no va a sangrar, pues va a sangrar un montón. Si me puedo esperar y lo opero mañana, le va a ir mejor a tu paciente, ¿no? Y entonces, esos son puntos que tenemos que ver y que tienen que conocer. Entonces, si está tomando tratamiento antiagregante y es una urgencia, se opera. Si no, lo podemos suspender. Por ejemplo, si es prevención primaria, o sea, un paciente que tuvo una angina, o sabes que para que no te vayas a infartar, tómate tu aspirinita todos los días. Bueno, quítatela, ¿no? Y ya no hacemos nada y operamos al paciente después de 7 días. Luego, ¿qué tanto riesgo tromboembólico tiene? Le haces ahí el CHATS-VAS y el HAS-BLED, y entonces ya ves, si tiene un riesgo bajo, entonces podemos quitar, aquí está, el prasugrel, clopidogrel y ticagrelor entre 3 y 5 días antes, y la aspirina 7 días antes. Si tienes un riesgo muy alto, puedes llegar a mantener la aspirina hasta antes de la cirugía, aunque te sangre un poquito más, y ya en la cirugía le puedes pasar un paquete de plaquetas. Luego, si tienes un riesgo tromboembólico de modelado alto, si la cirugía se puede diferir, la difieres hasta que el riesgo mejore. Pero si el riesgo no va a mejorar o no se puede diferir la cirugía, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Si tiene un riesgo de hemorragia, puede ser que mantenga la aspirina. Si el riesgo es moderado de hemorragia, suspender la aspirina, ¿sí? Hasta 7 días, 5 días, etc. Y si tiene un riesgo muy alto de sangrado, pues también la voy a quitar, ¿no? Ya después de operado el paciente, a las 24 horas, si ya no hay riesgo de sangrado, es decir, a veces se hacen cirugías como muy cruentas y le dejas un drenaje y sigue saliendo sangre del drenaje. Entonces ahí no puedes empezar los anticoagulantes y los antiagregantes. Pero si fue una cirugía
limpia, que no requirió estarle rascando mucho ahí al lecho quirúrgico y que ya no está sangrando y ya no hay riesgo de sangrado, a las 24 horas puedes reiniciar los antiagregantes y los anticoagulantes para que ya no haya riesgo de trombosis. Bien. Aquí está que si es un anticoagulante. Vean cómo es la diferencia entre antiagregante, que inclusive en algunos casos lo puedes dejar hasta el día de la cirugía, porque su poder de hacer que no sangre en el paciente es menor, que un anticoagulante, que eso es más complicado. Si es de urgencia, entra a la cirugía inmediatamente. Utilizar reversores o antídotos. Como ya vimos, está ahí la vitamina K y algunos otros medicamentos que podemos utilizar para revertir el efecto de los medicamentos. ¿No? Por ejemplo, el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban, todos esos se pueden llegar a revertir con antídotos, no pasa nada. Y aquí viene algo. Si el riesgo de trombosis es bajo, yo suspendo el anticoagulante oral o intravenoso y no utilizo terapia puente. Si el riesgo es alto, lo que voy a hacer es utilizar una terapia puente. ¿Qué es la terapia puente? Fíjense que aquí vienen días -7, -6, -5, -4, -3. Es como cuando vas a lanzar un cohete a Marte, ¿no? O a la Luna. Entonces, aquí tomó la warfarina en el día -7 y lo voy a suspender. Ya no va a tomar warfarina. Lo que voy a hacer a partir del día 7, -6, el día 0 es el día de la operación, ¿no? El día del procedimiento. Lo que voy a hacer a partir de este día es ponerle heparinas de bajo peso molecular. Acuérdense que el efecto de la warfarina me dura todavía 7 días después de haberlo tomado o utilizado. Y se va a ir normalizando y el INR conforme vayan pasando los días. Pero esos días, si tu paciente tiene una fibrilación atrial, por ejemplo, su riesgo, y no se mueve, y está viejito, su riesgo de que haga una trombosis es altísimo. Entonces, para protegerme, porque a lo mejor ya no llega a la cirugía, ¿no? Se muere de una trombosis. Entonces, le suspendo hoy, en el día -7, la warfarina, y le empiezo a poner heparinas de bajo peso molecular todos los días. El día previo a la cirugía, que es aquí el día -1, le hago el control del INR. Ya veo que el INR está normal. Ese día le pongo la última dosis de heparina de bajo peso molecular que me dura entre 12 y 24 horas. Y al día siguiente puedo operar a mi paciente tranquilamente porque supe que toda esa semana estuvo protegido o protegida con la heparina de bajo peso molecular y el día de la cirugía no me va a sangrar y solamente el día de la cirugía voy a tener el riesgo de trombosis. Opero a mi paciente, todo sale perfecto. Al día siguiente, que ya no hay riesgo de sangrado y que está todo bien, empiezo con qué medicamento, Pamela, ¿qué le empezarías? Estaba tomando acenocumarina, le dejamos heparina de bajo peso molecular o anticoagulante oral. Heparina de bajo peso molecular es lo más cómodo. Lo opero y al día siguiente inicio la terapia de anticoagulantes. ¿Con qué medicamento? Ay. Usa tu sentido común. Con warfarina. Pues sí, exacto. Si lo que estaba tomando hace 6 meses y lleva 6 meses tomando warfarina, pues ¿qué le voy a empezar? Warfarina. Pero la warfarina tiene un defecto que les mencioné hace rato, que es ¿cuál? Tarda en dejar de hacer efecto y tarda en hacer efecto. En empezar a hacer efecto. Entonces, si me va a tardar en empezar a hacer efecto 3 o 4 días, ¿qué crees que tenga que hacer en esos 3 o 4 días para proteger a mi paciente? ¿Se continúa con la heparina de bajo peso molecular? Pues claro, ya sea con un anticoagulante oral como los antitromboxanos,
que esos empiezan a actuar el mismo día, o una heparina de bajo peso molecular, que también empieza a actuar el mismo día, o inclusive heparina intravenosa que actúa ese mismo día. Entonces, de esa manera, tengo el efecto anticoagulante inmediato, tengo efectos protectores antitrombóticos inmediatos, y le doy a mi paciente 3, 4, 5 días hasta que llega su INR a lo que yo quiero, que es 2.5 o 3. Ya que está en 2.5, 3, le suspendo el oral, le suspendo ¿cómo se llama? Las heparinas de bajo peso molecular, y lo dejo con su heparina otros 6 meses, un año, o lo que vaya a necesitar. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, doctor. ¿Cuánto Sí, había está un poquito comentado? complejo. Perdón. Sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo deberíamos suspender los inhibidores del factor 10A? Acá está. No está. Pero son 3 días, 72 horas. Algunos dice que 24 horas si tienes poco tiempo de estarlos usando, y hasta 72 horas si tienes mucho tiempo de estarlos usando, porque ya está saturado el paciente y tarda un poquito en eliminarlo. Entonces, 24 y 72 horas. Miren, aquí está. Aquí está. Para estos... espérame. Ok. Estos son precisamente los que me acabas de preguntar. ABK son los antagonistas de la vitamina K, que son los warfarínicos, ¿no? Acenofumerol y warfarina. Estos son de aquí. Y estos son los que me preguntabas: el dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Y aquí es como más o menos qué tipo de pruebas puedes hacerlo. Les digo, los alteran muy poco y luego no puedes ver si está bien o no. Entonces tienes que hacer una división entre el TT y el TTPA. Y entonces ahí puedes ver si tiene efecto o no tiene efecto. Puedes medir los anti-XA, pero no los tenemos disponibles pues aquí en México, estas pruebas, entonces es un poquito complicado. Para el dapigratan sí lo podríamos ver si está haciendo efecto o no. Esto es cómo lo mides, ¿no? Pero para fines prácticos, olvídense, prácticamente no se puede medir. El INR se puede alterar con estos medicamentos, sobre todo los que son los antagonistas de vitamina K, sí afectan mucho el INR. El endoxaban y apixaban lo afectan, pero no mucho. Entonces, tienes que hacer el ratio, o sea, dividir entre TP y TTPA. Si es más de 1.2, el paciente está anticoagulado, ¿no? Y ya. Ahora, generalmente esperas 48, 72 horas. Mira, aquí está. ¿Sí? Hasta 24 horas cuando tienen poquito y hasta 72 horas cuando llevan mucho tiempo. Y los inhibidores de la vitamina K, mínimo 48 horas o aplicarle factores, vitamina K, perdón, para poderlo contrarrestar un poquito, ¿no? Pero si tienes un INR alto, lo que tienes que hacer es esperar a que el INR se normalice. Y eso no pasa antes de 48 horas. Y generalmente pasa hasta los 7 días. Entonces tienes que ponerle vitamina K. Luego, ¿qué podemos hacer? La medicina neuroaxial está contraindicada. Es decir, no le puedes picar la columna vertebral, porque le vas a meter sangre al sistema nervioso central y la cosa se va a poner peor. Y entonces le ibas a operar una mama o le ibas a operar el apéndice y ahora tienes 2 problemas, uno en el abdomen y uno en la espalda, ¿no? Entonces, cuando tienen pocas plaquetas o prolongación de los tiempos o están tomando este tipo de medicamentos, la raquia, como le dicen comúnmente, o la punción espinal para poner anestesia está contraindicada. Siempre tener buena hemoglobina y si sangra de más, a transfundir hemoderivados.
Si tienes menos de 75,000 plaquetas, tienes que pasarle plaquetas. ¿Por qué? Porque eso te va a compensar. O sea, no tengo el humoral, pero tengo el celular. Entonces, si tengo buenas plaquetas, pues puede ser que la parte humoral, pues ahí más o menos se la lleve, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarlo por todos los lados. Luego, este es un anticuerpo monoclonal que puede utilizarse como antídoto de estos medicamentos, como el dabigatran, y rivaroxaban y apixaban. Lo que podemos utilizar es idarucizumab. Estos suelen ser caros y insisto, no lo tenemos aquí en México. Son anticuerpos monoclonales, que lo que hace es inactivar al medicamento y entonces ya lo podemos tener. Luego, este es el otro, para el dabigatran es el idarucizumab, y para los anti-XA, que son estos otros dos, que es el rivaroxaban y el apixaban, lo que utilizamos es andexanet, que también, les digo, es difícil de conseguir acá, pero bueno, existe el antídoto, existe y lo podríamos utilizar si vamos a hacer una cirugía de urgencia y no podemos esperarnos estas 48 horas suspendiendo el medicamento. ¿Ok? Y bueno, hay algunos otros agentes procoagulantes que podemos utilizar para mejorar la coagulación. No son antídotos directos, ni de la vitamina K, ni de estos anti-XA, pero nos ayudan mucho a que el paciente pueda coagular mejor. Sobre todo el factor 7 activado y el factor 8, que igual vale como, no sé, 70,000 pesos la dosis, una cosa así, pero en casos de urgencia pues lo podemos utilizar y con eso se revierte el efecto y hacemos que coagulen mucho mejor. Otros, plasma fresco congelado, por ejemplo. Ponemos vitamina K y plasma fresco congelado y entonces pues ya con eso mejoramos a los factores de coagulación. Y tenemos otros medicamentos, por ejemplo el etamcilato, que se llama vicinone, y es un medicamento que es un estabilizador de las plaquetas. Así como la aspirina las inactiva y las embarra de manteca para que no se peguen unas con otras, el etamcilato las estabiliza y es como si las embarráramos de engrudo. Entonces ahora se van a pegar más unas con otras y vamos a tener mejoría en la coagulación. Entonces podemos utilizar este tipo de concentrados, esto es lo que significa aquí, concentrados de factores congelados plasmáticos, factor 7, que puede ser artificial, pues, hecho por Escherichia coli esclavizadas, o puede ser pues, un hiperdestilado de los plasmas frescos, ¿no? Entonces, todo eso nos puede ayudar para que nuestro paciente coagule mejor y los utilizamos mucho en situaciones de emergencia, ¿no? O sea, el paciente estaba tomando la aspirina, estaba anticoagulado y se embarran en el Fray Junípero porque pues, ahí corren y se resbalan y todo eso, y ya te llega así y está sangre y sangre por todos lados con una lesión moderada o mediana o pequeña, porque si es alta se muere en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues le pones todo esto para ayudarle a que coagule. ¿Dudas hasta aquí? Con los medicamentos, con los anti-XA y todos esos que vimos, igual que todos los demás medicamentos, hay algunos medicamentos que inhiben su efecto y hay algunos que potencian su efecto, ¿no? Entonces, si estás tomando aspirina, pues tiene más efecto anticoagulante. Y si estás tomando algunas otras hierbas, pues también tienen menos efecto anticoagulante. Es muy importante preguntarle a los pacientes qué están tomando y preguntarles específicamente si están tomando algún remedio herbolario o algún remedio casero o hierbitas de no sé qué, porque siempre dicen, no estoy tomando nada. Y luego ya les empieza a preguntar, pero eso es naturista, doctor, eso no tiene nada que ver. No, sí tienen que ver. Entonces, vean aquí cómo la hierba de San Juan inhibe el efecto del rivaroxaban. Pero también hay algunas otras hierbas, por ejemplo, el cardo marino, que es la silimarina, que puede afectar, ya sea para bien o para mal, la coagulación.
Esas generalmente lo hacen para bien. Pero hay algunas otras hierbas, híjole, se me fue ahorita el nombre, que sí no prolongan los tiempos de coagulación, pero sí hace que el paciente sangre mucho más, ¿no? Entonces, no por ser natural está libre de riesgos. Ese es un súper falacia que le han hecho creer a la gente, y muchos médicos se la creen, para poder vender los efectos naturistas. O sea, la aspirina es corteza de sauce, ¿sí sabían eso, no? De ahí se saca la aspirina. Y entonces, bueno, se sacaba, ya ni hay sauces, entonces ya mejor la sintetizan, es más barato. Pero de ahí se sacaba en un principio, la corteza del sauce. Entonces, esto pues de ahí salen muchos de los medicamentos. ¿Y qué les estaba contando? Ah, sí, el hecho de que sean naturales, pues no te exime de cualquier cosa. O sea, los hongos alucinógenos tienen psilocibina y te ponen a viajar, ¿no? Y en una de esas se te queda pegado el timbre y ahí te quedas en el viaje por siempre, y era totalmente natural. Lo mismo pasa con el tabaco, díganme si no te mata o si no te enferma. Lo mismo pasa con el alcohol, que es azúcar fermentada, ¿no? Finalmente el alcohol es azúcar fermentada y es natural. Y te pone mal y te tiene efectos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas otras cosas, ¿no? La amapola, la hoja de coca, todas esas son totalmente naturales. Y si no creen que la naturaleza produce cosas malas, pues acuérdense de los temblores y los volcanes, ¿no? Entonces, el que sean naturistas no significa que no te produzcan efectos colaterales. Hay que preguntárselos a los pacientes, porque luego los están tomando hasta antes de la cirugía, porque el vendedor de Herbalife le dijo que no le hacía nada, y a la hora de la cirugía sangran un montón. O tienen efectos con algunos de los medicamentos. Entonces se toman, sobre todo para bajar de peso, ¿no? Se están tomando un montón de cosas herbolarias porque la gorda no quiere dejar de comer ni hacer ejercicio y quiere bajar y verse esbelta para la boda de su amiga, ¿no? Entonces, se toman fentermina y se toman medicamentos para ¿cómo se llaman? Anfetaminas o hormonas tiroideas, y a veces pueden tener combinación con todas esas hierbitas que se están tomando, y pueden tener hasta hepatitis fulminante. A mí me ha tocado ver chavas, y ese es el perfil, ¿no? La gordita que nunca ha podido bajar de peso, pero tampoco nunca le deja de entrar a las galletas, que quiere bajar de peso ahora sí porque ya me voy a casar o me quiero ligar no sé quién, y entonces empiezan a echar esos chochos y luego hacen combinaciones y terminan con hepatitis químicas. Y las he visto terminar en terapia intensiva, y ahora sí bajaron de peso, pero pues ya no les sirve el hígado, ¿no? Entonces aguas con eso. Siempre pregúntenselo a los pacientes cuando hagan las historias clínicas de todo. Igual que las cirugías estéticas, tampoco nunca te las quieren decir. ¿Y le han operado de algo? Ay, sí, me hicieron 2 cesáreas. ¿Nada más? Sí, nada más. ¿Y esas chichotas? Ay, sí, me pusieron unos implantes, ¿no? No les preguntas así de que se va. Pero si les preguntas, ni siquiera cirugías estéticas, ¿estás segura? Ay, bueno, sí, me hice la rino y la septo y la no sé qué, ya te sacan como otras 4 o 5. Pero esas no cuentan, ¿no? No, por supuesto que cuentan, porque ya tuvieron anestesia, saber si estuvo anestesiada de forma correcta. Todos esos antecedentes tienen mucho que ver, ¿no? Yo digo que los cirujanos plásticos se la pasan engañando a la genética, porque pues, las dejan así súper bellas y tú dices, no, pues con esta me caso, ¿no? Porque está delgadita y bonita y blanquita y con la naricita y quién sabe qué, pero pues no pueden engañar a la naturaleza, y el hijo pues sí le sale todo prieto, chaparro, gordo, con la nariz de bola y los dientes chuecos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se la pasan. Aquí hay otros medicamentos que pueden actuar contra el acenocumarol. Miren, el ginseng, la glucosamina, que estas las venden como hierbas que no hacen nada, ¿no? Y fíjense que sí pueden hacer muchas cuestiones. Aquí está otras que van con el dabigatran, en fin, eso ahí lo checan. Y listo. Hasta aquí con lo de coagulación, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Ajá. O sea, los cirujanos deben de prohibir todas estas sustancias, o sea, aparte de las naturistas y todo, antes de una cirugía, pero sí. Pero ¿cuánto tiempo antes? O sea, lo naturista y todo, porque también tengo entendido que algunas vitaminas tampoco las podían consumir
Sí, mira, con las vitaminas a veces no hay tanto problema, pero muchos de esos suplementos vitamínicos no nada más tienen vitamina B. Y ya saben que cuando consumes en exceso algo, pues sí te puede producir muchos cambios en el cuerpo. Y cada vitamina tiene su patología cuando está en deficiente o cuando está en exceso. Por exceso se ve menos porque todo lo orinas, ¿no? Entonces estás orinando orina bien cara porque ahí van todas tus proteínas y vitaminas y no sé qué te estás tomando extra. Por lo menos entre 7 días y 2 semanas antes de los productos naturistas y herbolarios, porque entre 7 y 10 días es lo que quitamos la aspirina, que es lo que más tiene efecto a largo plazo. Y generalmente con eso, con unos 7 a 10 días que lo suspendan antes de la cirugía, vale la pena hacerlo. Pero si no se lo preguntas al paciente, pues ni siquiera sabes que lo está tomando y puedes tener un riesgo asociado en la cirugía, ¿no? Y hay que decirles, porque les digo, ellos piensan que no están haciendo nada grave y luego resulta que sí, ¿no? Algunas de esas vitaminas nada más dicen que traen y ni siquiera traen nada, ¿no? Es puro placebo lo que traen ahí. Pero otras sí traen el extracto del hongo, del ganoderma, porque el ganoderma en exceso, sí me ha tocado ver también casos de hepatitis, con eso de hepatitis química, por estos hongos ganoderma. Y muchas veces no es nada más el puro honguito, sino tienen extra. El ganoderma viene en algunos productos de Herbalife y hay un café que no me acuerdo cómo se llama, que es un café maravilloso, y tienen ese esquema de ventas también de esos piramidales, de que si convences a tus 2 compadres, esos 2 compadres trabajan para ti y tú ya te retiras a los 20 años y así. No, puro engañabobos. Porque esas pirámides realmente no pueden ser sostenibles a largo plazo, ¿no? Eso de que yo trabajo hoy y todos los demás trabajan para mí después es muy complicado. Entonces sí, por lo menos una semana antes, ¿no? Quítenlo. Okay. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que hemos visto hasta ahorita. No, doctor. Bueno, vamos con este otro que es ya la última lámina de esta clase y les voy a mandar los ¿cómo se llama? Unos casos clínicos para que empiecen a trabajar ahorita y les echamos una revisadita antes de terminar la otra clase. Listo. Bueno, cuando ustedes hacen la valoración preoperatoria, y eso les va a tocar cuando hagan el internado y todo, si les toca estar en la consulta prequirúrgica, que es probable que sí les toque, les van a pedir esto, ¿no? Las indicaciones preoperatorias. ¿Qué indicaciones le das al paciente? Estas no son las que les das a la enfermera, son las que le das al paciente. Entonces el paciente a veces dice, no, pues es que no desayuné, nada más me comí una café y unas donas. Pero eso no es desayuno. Desayuno son unos huevos con chilaquiles, ¿no? Y una torta de tamal y una frutita para que caiga algo de fibra. Eso es un desayuno. Unas donas con café pues no es desayuno y me pueden operar. Y no te dicen, ¿no? Entonces, es importante decirles si el paciente va a comer o no va a comer antes de la operación. Marlene, ¿qué consideraciones tienes con la dieta para con un paciente que va a ser operado el día de mañana? Marlene Valenzuela. Pues, por ejemplo, pues se requiere muchas veces un ayuno de cierto tiempo, ¿no? Como de 8 a 12 horas o algo así, y como que comer alimentos, pues como ligeros, o sea, no grasas y todo eso. ¿8 a 12 horas? Pues aproximadamente, no sé, la verdad, dependiendo del tipo de procedimiento. No, para todos los procedimientos hay que llegar con cierto tiempo de ayuno para tener el estómago vacío. Cuando vas a hacer una intubación para una anestesia general, vas a meterle aire y ese aire distiende también el estómago y puede favorecer un vómito. Y si ese estómago está lleno, puedes tener una broncoaspiración y producir una neumonitis o una neumonía o un colapso de las vías respiratorias y el paciente se te muere. Entonces sí es importante que tengan el ayuno suficiente para que estén bien. El ayuno depende de
un poquito de la edad del paciente. Cuando son neonatos, menos de 30 días, no pueden estar sin comer más de 2 horas. Entonces los tienes en ayuno 2 horas, 4 horas de leche, es la última dosis de leche, y 2 horas antes le puedes dar algo de agua con azúcar a los bebitos, a los neonatos. Pero no los puedes dejar 12 horas en ayuno, un bebé se muere. Entonces hay que tener consideraciones también con ese tipo de cosas. Luego, para un paciente, los adolescentes y los adultos, pues ya pueden aguantar bastante bien el ayuno. Digo, los supergordazos no aguantan ni 2 horas, ¿no? Dicen, llevo mucho de dieta, ya llevo 3 horas sin comer, ¿no? Y entonces, bueno, pues está complicado. Pero ¿qué les iba a decir? Sí. Si es alimento pesado, grasoso, son 8 horas de ayuno de alimentos sólidos. Si es un alimento ligero, por ejemplo, verduras o arroz cocido y un poquito de pescado, nada más, que se pueda digerir más fácilmente, que no sean alimentos ricos en grasas, o fibras o carbohidratos, que esos permanecen más tiempo en el estómago, con 6 horas es más que suficiente, de alimentos sólidos para adultos. Y líquidos completos, 4 horas, y líquidos claros, 2 horas. Líquidos claros son líquidos en los que puedes ver a través a excepción del café negro, que también se considera líquido claro. No tienen grasa y no tienen proteína, y tampoco tienen fibras. Lo único que tienen es agua y azúcar. Son carbohidratos simples que se pueden absorber rápidamente. Entonces el té, la gelatina de azúcar que no tenga leche y que no tenga, porque la leche tiene proteínas, tiene grasas, permanece más tiempo en el estómago. Entonces los líquidos completos, 4 horas, y los líquidos claros con 2 horas de ayuno es más que suficiente. Entonces les va mejor al paciente si se toma un jugo de manzana 2 horas antes de la cirugía y no pasa absolutamente nada. Los líquidos se van vaciando de forma lineal. Y desde que te los tomas empiezan a absorber, y el azúcar se absorbe inmediatamente, y a las 2 horas ya no tienes nada. Entonces, con eso es más que suficiente. Generalmente le dices al paciente, cene normal y no coma nada ni beba nada en la mañana, porque luego son bien omisos los pacientes, ¿no? Entonces tienes que estar seguro que sean pacientes muy estructurados, que entiendan lo que está pasando, para que les puedas decir, sí, puedes tomar un poquito de té 2 horas antes de tu cirugía y no te pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si no es así, díganle 8 horas y ya, con eso tenemos, ¿no? Si se echan 12 horas, o luego hay pacientes también que son bien desobedientes, no, es que llevo todo el día de ayer, nada más me tomé un juguito y una manzana en la mañana y todo el día en ayuno para aguantar bien mi cirugía. Les va mucho peor, porque ya empezaron cetosis, ya empezaron con la cuestión de la respuesta metabólica al trauma, ya llevan 24 horas de ayuno, entonces ya sus hormonas van diferentes, ya tienen otro patrón metabólico en ese momento, ¿no? Y listo. Hay ciertas excepciones donde puedes hacerlo durante más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, los pacientes que sean diabéticos por mucho tiempo, a lo mejor sí le pides que tengan 12 horas de ayuno de alimentos sólidos y 4 horas hasta líquidos claros, porque podría ser que tengan algo de gastroparesia. Y entonces, aunque los dejes un día de ayuno, pues van a tener. Por ejemplo, los pacientes que voy a operar de acalasia tienen comidas ahí de 2 semanas en el esófago, ¿no? Tienen mal aliento y vomitan y la regurgitan y tienen ahí comida porque no pasa. Entonces, esos pacientes que opero de acalasia, los dejo un día completo con líquidos claros. ¿Por qué? Porque esos líquidos van a estar limpiando y voy a tener, y además, sentado, le voy a poner una sonda para que le quite la mayor parte del líquido al paciente, el anestesiólogo, antes de dormirlo, porque tengo mucho riesgo de que esto vaya a suceder, que me vaya a broncoaspirar. Y los otros pacientes que aunque lleven mucho ayuno, te van a broncoaspirar, y por eso hay que colocarles sonda y vaciarles el estómago antes de la inducción anestésica, y aún así a veces broncoaspiran, tienen mucha cantidad de líquido, son los pacientes que están ocluidos. Si tienes una oclusión distal por un tumor en el colon o porque tienes un torcimiento en el intestino y tienes al paciente distendido y vomitando, aunque lleve 3 días de ayuno,
ese paciente tiene líquido y lo tienes que drenar antes de la cirugía porque entonces te puede broncoaspirar, ¿vale? Entonces, en general, 8 horas de alimentos completos, 6 horas si son alimentos sólidos ligeros, 4 horas de líquidos completos, 2 horas de líquidos claros, ¿ok? Soluciones. Esto me lo voy a brincar porque vamos a tener una clase completa de terapia, a lo mejor empezamos hoy, de terapia hídrica, pero los pacientes deben de llevar una solución intravenosa siempre, porque por ahí puedes pasar medicamentos de forma rápida y necesitamos una vía permeable. Y entonces por lo menos tenemos que ponerle los requerimientos diarios, si va a estar en ayuno 24 horas, por lo menos los requerimientos diarios de agua, de electrolito y de azúcar. Eso siempre apréndaselo. Mínimos requerimientos de agua, electrolitos y azúcar. Entonces, eso es lo que le tienes que poner ahí en las soluciones a tu paciente. A lo mejor la pones con fisiológica, que no tiene azúcar, pero se la vas a poner para las 12 horas, o le vas a dar de comer antes de que terminen las 24 horas. Entonces, eso es importante. De medicamentos, ya vimos, ¿no? Los medicamentos, en general, los hipoglucemiantes se deben de suspender un día antes. O sea, hasta la noche media, sus dosis normales, y el día de la cirugía se suspenden los hipoglucemiantes. Hay medicamentos que se los pueden tomar con mínimo de agua, como el de la pastilla tiroidea. Si ese día se lo brincan y se lo toman al día siguiente, no pasa absolutamente nada. Hay reservas suficientes de hormona tiroidea para varias semanas, entonces no pasa nada, solamente que estén hipotiroideos y no estén bien controlados, entonces sí tienen que tomar un extra de medicina antihipotiroideos. Los medicamentos para la presión arterial, eso sí, no se suspenden por ningún motivo. 2 horas, por lo menos 2 horas antes del procedimiento, 2 o 3 horas con un mínimo de agua, se toman el traguito y se toman su antihipertensivo, porque de por sí llegan nerviosos, van a tener dolor, la reacción metabólica al trauma, eso les va a subir la presión arterial y entonces pues vamos a tener una crisis hipertensiva que nos puede complicar al paciente. Se puede infartar, le puede dar un IBC o puede hacer que el paciente te sangre durante o después de la cirugía y te haga un hematoma porque trae dolor y porque trae la presión alta. Entonces deben de entrar bien controlados los pacientes de su presión arterial a la cirugía. Luego, Valero Vidal, Paulina, ¿qué es la tricotomía? ¿Cuándo y por qué se hace? Sí, doctor. La tricotomía, la verdad no la había escuchado, no le voy a mentir. Ok, bien. Trico significa pelo, ¿no? Creo que ya lo habían visto, ¿no? Hay un padecimiento que se llama tricotilomanía, que es donde se arrancan el pelo y se lo comen, ¿no? Y hacen besuares, o sea, bolas de pelo ahí en el estómago, como los gatos. Lo malo es que como no pueden vomitar la bola de pelo, se empiezan a bajar de peso y se tapan y así. Se ve mucho en los pacientes anoréxicas y bulímicas, ¿no? Están con la ansiedad y se están come el pelo y se van comiendo de un pelito en un pelito hasta que se les hace una bola de pelos ahí en el estómago. Ese se llama besuar, y la tricotilomanía es de que se lo arrancan y se lo comen. Y luego, tomía es cortar, entonces cortar los pelos. Entonces es cortar el pelo del área quirúrgica. Si vas a hacer una neurocirugía, rapas al paciente, ¿no? O si le vas a operar el abdomen y es un hombre y está todo peludo, pues entonces podemos tener ciertos problemas ahí. Muchas veces los pacientes por sí mismos se rasuran. Hay que decirles que no se rasuren. La mejor forma para poder hacer la incisión es con hay que rasurar y no afeitar. La diferencia es que la rasurada se hace con una maquinita y con la maquinita queda medio milímetro de pelo, y con la afeitada se utiliza una navaja, y esa navaja hace microcortes microscópicos en la piel, y esos microscópicos cortecitos pueden hacer que se colonice la piel. Si se requiere de hacer tricotomía, porque de veras es una zona muy peluda, muy hirsuta, se debe de hacer media hora antes de la incisión. De esa manera no le damos tiempo
que se colonice la piel y tenemos menos incidencia de infecciones en sitio quirúrgico. Entonces, la tricotomía solamente si es muy necesaria y solamente media hora antes de incidir la piel, antes de cortar, ¿ok? Eso de que se rasuren todos y no sé qué, y se hagan el bikini brasileño el día antes, eso no es correcto porque les puede, con el láser no hay tanto problema, pero sí hay ciertas quemaduras y los hace más propensos a las infecciones del sitio quirúrgico. Entonces, la tricotomía la hace el cirujano antes de incidir, ¿ok? Y solamente se hace si es muy necesaria y nada más en el sitio que vas a cortar. Hay unos, se llaman strips o chirurgistrips, que son como unos plastiquitos muy delgados que vienen con una sustancia antiséptica y tienen pegamento. Es como ponerle una calcomanía transparente al paciente. De esa manera puedes incidir, cortas el plástico y abajito está la piel y haces tu cirugía y todo, sin necesidad de hacer una tricotomía. La cuestión de hacer la tricotomía es para que los pelos no se caigan dentro de la herida y te lo vayan a contaminar. Entonces, si le pones este plástico, pues los pelos quedan adheridos al plástico y como tiene una sustancia antiséptica, pues entonces incides muy bien y no aumentas la contaminación y no necesitas cortar los pelos. Siempre que cortas estos pelitos, existe el riesgo de que se colonicen con bacterias. Entonces, rasurar sobre afeitar y hacerlo lo mínimo necesario y hacerlo antes de incidir, ¿sí? Que no lo haga el paciente en su casa, ¿va? Esas son las indicaciones de la tricotomía. Y otra vez, hay que decírselo al paciente, porque si no, se rasuran todo y luego se rasuran, les vas a operar un hernia inguinal y se rasuran el escroto, ¿no? Y se dejan los bigotes arribita, ¿no? O sea, en la ingle, y ahí se dejan todo bigotón. Entonces, no te sirve de nada, de todas maneras te lo puedes quitar. Ya si se lo quitan por gusto y así, pues ya es su rollo, pero que no lo hagan desde un día antes, porque entonces hay más riesgo de infección. Y finalmente los antibióticos. El paciente puede estar tomando antibióticos por cualquier otra causa y eso no se llama profilaxis. La profilaxis es cuando no hay una infección y le pongo antibiótico para evitar una infección. Hay ciertos lineamientos que vamos a ver posteriormente en la cirugía segura y infecciones del sitio quirúrgico, etcétera, en donde vemos a qué paciente sí y qué poner y qué no poner. Pero en general los antibióticos se colocan antes de incidir al paciente. Máximo, una hora antes de incidir al paciente. Esto porque se busca que el pico máximo de concentración sérica del medicamento sea en el momento que tú cortas, para que no puedan entrar bacterias al torrente sanguíneo y evites las infecciones de sitio quirúrgico. Entonces los antibióticos, si están indicados, se ponen máximo una hora antes de incidir. Ya después de incidir no te sirven de gran cosa y ya es un tratamiento antimicrobiano, ya no es profilaxis. Y si ya estaba tomando medicamentos antes, pues tampoco es profilaxis. Entonces la profilaxis antimicrobiana es una hora, máximo una hora antes de incidir. ¿En qué pacientes está indicado? Pacientes con cirugías limpia contaminadas, pacientes que van a recibir una prótesis, pacientes con cirugías contaminadas, donde se va a entrar al tracto digestivo o al tracto urinario, ahí está indicado ponerlo. Cirugías limpias, donde nada más entras a piel, o pueden ser muy profundas y no vas a dejar prótesis y no entras a los tractos vaginales, digestivos, urinarios, etcétera, no es necesario darles antibióticos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien. No, doctor. Muy bien. ¿Qué les iba a decir aquí? Eso. Este es un PDF. Ahí les está llegando. ¿Ya lo tienen? A mí no me aparece, doctor.
¿No? No, pues tampoco. Sí, doctor, ya aparece en la parte de archivos. Ya se los mandé. A ver, ábranlo. Yo recibí la notificación, doctor. ¿Ya? Sí. ¿Ven mi pantalla o todavía no? ¿O ya no? Ya no va. La pantalla ya no. No, doctor. Bueno, no importa mucho. A ver, déjenme ver qué les mandé. Porque según yo. Ah, ya. Sí, está bien. Vamos a trabajar en esto un ratito. Les voy a dar 30 minutos para que trabajen ustedes por su cuenta. Son casos clínicos de valoración preoperatoria. Digamos que estos pacientes llegan a su consultorio, ustedes se van a operar de lo que dice ahí, de qué se van a operar. Van a detectar los factores de riesgo, me los van a apuntar de un lado. Van a ver si es posible determinarlo, cuál es su ASA, o sea, su valoración de la Sociedad de Anestesiólogos. Si se puede hacer el Goldman, el DESCI o el Lee, lo hacen. Si no se puede, no se preocupen, no todos se puede. Me van a poner qué exámenes de laboratorio y de gabinete le pedirían a este paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dicen, es que tengo dolor precordial y me agito y todo eso, bueno, pues yo estoy sospechando que trae angina o que se infarta. ¿Qué valoraciones preoperatorias le tengo que hacer a este paciente? Van a poner las recomendaciones preoperatorias. ¿Cuántas horas de ayuno antes de la cirugía? Si deja de tomar la hipoglucemiante, si requiere medicamentos antibióticos, etcétera, cuánto tiempo deja de comer, etcétera. Y sobre todo el cuarto punto, que es qué riesgos de complicaciones tiene. O sea, si es de una histerectomía, pues no me pongan, tiene riesgo de que le lesionen el uretero. Sí, ese riesgo lo tiene, pero ¿qué otro riesgo tiene? ¿Tiene riesgo de trombosis, o tiene riesgo de infarto, o tiene más riesgo de sangrado, o tiene más riesgo de infección porque está gorda? No sé. Busquen. Entonces son 4 puntitos que me van a poner en cada uno de los casos clínicos. Pues empiecen a trabajar. Les doy 40 minutos. Y ahorita me conecto para 10:30, ¿vale? Me conecto a las 10:30 para ver, para retroalimentarnos y preguntar, y a uno de ustedes les voy a decir, ¿tú qué viste? ¿Y tú qué hiciste? Y fulano, a ver, ¿vale? Y vamos a estar aquí platicando un ratito. Ok, 10:30, ¿les late? Va. Sí, doctor. Ya están. Sí. Pues a trabajar. Aquí estoy de todas maneras, cualquier cosa me avisa. Gracias.